Bueno, la verdad que me pareció una nota muy interesante, la que tuvimos recién con Mariana Gerard, lógicamente, que después la vamos a tener también en toda la plataforma digital de Tiempo X Multimedio. Para si la quieren ver, la pueden ver también. Si la quieren leer, la van a poder leer también. Y les quería comentar que antes de irse, o es decir, cuando finalizamos esta entrevista con Mariana, nos pusimos a charlar de distintos temas. Primero, le mandé un fuerte abrazo para Patricia, su mamá, para Patricia, que fue la directora de la Escuela Pisurno. Tengo un cariño enorme por Patricia y hace un montón que no la veo. Y después, por otro lado, también le decía respecto a una sensación que a mí me gusta traer acá a la mesa de trabajo, algunas sensaciones de cosas que me pasan, de cosas que pienso. Y siempre tengo esa particularidad, será por mi profesión, será porque soy periodista, de pensar en voz alta. Y me doy siempre esa posibilidad de compartir mis pensamientos, de compartir mis ideas. Y por qué no expresarlas aquí también a través de este micrófono. Yo le decía palabras más, palabras menos a Mariana cuando terminó la nota, que ante todo este escenario que estamos viviendo, esta polémica en torno a los residuos sólidos urbanos y demás, que se ha generado también esta denuncia. Yo estuve invitando al intendente también y me gustaría que venga para poder charlar. En todo caso, si hay cuestiones que no se pueden responder por sugerencia de su abogado, de los abogados de la cuestión legal, de la municipalidad, lo que sea, que se pueda explicar. Esto no podemos tratarlo porque es entendible absolutamente. Siempre sabemos que en todas las causas judiciales hay aspectos que no se pueden tocar, que no se pueden hablar porque pueden entorpecer investigaciones. Siempre son esos los argumentos que se esbozan en causas judiciales. Pero que está bueno también poder charlar sobre los temas que la gente nos está preguntando, porque ese es el rol del periodista, preguntar sobre lo que la gente quiere saber, porque no es que uno llama por chismoso, sino porque es nuestra profesión, nuestro trabajo, preguntar, porque cuando no preguntamos o cuando no obtenemos respuestas sobre algunos temas, ¿qué pasa? Da lugar a interpretaciones. Y las interpretaciones, yo siempre les digo a ustedes oyentes, escuchen esto como interpretaciones. Yo siempre les digo cuando voy a editorializar sobre algún tema, a mí me parece, es mi opinión. ¿Por qué? ¿Por qué planteo esto como antesala, como preámbulo a un comentario? Porque cuando yo les digo, es mi opinión, a mí me parece, yo creo, los estoy preparando mentalmente a ustedes, a la gente que me está escuchando, para tener la idea de que lo que voy a decir puede ser correcto o puede tener algunas cuestiones erróneas, porque las interpretaciones son así, pueden tener parte acertada y parte equivocada. Y en estos días, como yo llamaba y no podían venir, yo pensaba fundamentalmente de que siempre escuchamos una frase. Yo la digo siempre también en épocas electorales, siempre se los digo a ustedes, que el soberano tiene la última palabra. Siempre se los digo. Es más, es una frase que yo he aprendido, que la sabemos todos los ciudadanos. El soberano tiene la última palabra. Esto es una frase vieja que sintetiza en pocas palabras la autoridad que el pueblo le atribuye a un gobierno en función de la cantidad de votos que recibe y que define después el poder que tendrá en su gestión a partir de un equilibrio o desequilibrio que se produce
en su poder legislativo como en su órgano de control en las cuentas públicas. Esto es así. Esto lo sabemos todos. Y yo pensaba también, sin irme al pasado, sino simplemente poniendo los ojos en las estructuras que actualmente tenemos, tanto sea a nivel nacional, a nivel provincial como local. En los 3 niveles se gobierna con mayoría. Cada uno de los gobiernos tiene mayoría. Los oficialismos de turno pueden aprobar o desaprobar con la gente de su propio gobierno, ¿sí? Con los que los representan en la parte legislativa. Dicho de otro modo, esto significa que en todos los niveles, los actuales oficialismos tienen, si no hay un consenso frente a un tema que se debate, siempre la última palabra. Y a veces se suele dar, no digo que se dé siempre, pero suele pasar, puede pasar, que esa última palabra se convierte en una imposición. Y yo me preguntaba, reflexionaba, sin tener una respuesta clara frente a todo esto, porque si uno se pone a pensar, podés tener distintas visiones sobre esto. Me preguntaba si es correcto que así suceda. Y me respondí a mí mismo que no está claro si es correcto, pero sí se puede afirmar que es legítimo, porque han llegado al poder por el voto popular y por lo tanto representan a la gente. Está conformado así su gobierno con una mayoría, en definitiva, porque así lo definió la gente en una determinada elección y ahí dio su palabra, ¿sí? Lo que les decía, el soberano tiene la última palabra. Entonces, en esa línea nos ponemos en un lugar donde debemos observar si hay una representación de la mayoría, si representan a la población en su conjunto, qué es lo que pasa. Y cuando uno mira todo esto en este contexto de pensamiento, debemos hacer ver que hay espacios que existen y cuyo espíritu es el debate. Hay espacios que existen y cuyo espíritu es el debate, es la discusión, donde en muchos casos debe partirse desde el disenso con el objetivo de alcanzar consensos. ¿Sí? Partir desde el disenso con el objetivo de alcanzar consensos. Sin lugar a dudas habrá temas que pueden ser de miradas muy opuestas y sea difícil llegar a acuerdos porque no se va a poder ponerse la gente de acuerdo en todos los aspectos. Hay visiones muy distintas en algunos temas, pero por lo menos escucharse, ponerle voz a los temas, ponerle voz a las problemáticas existentes, porque para eso están, para debatirlas, para charlarlas, para reflexionar sobre ellas, para analizarlas, para ver dónde están las cuestiones a resolver y en función de eso ponerse a trabajar para encontrar soluciones, ¿sí? A nivel local, el Consejo Deliberante es ese espacio del cual estamos hablando. A nivel local es el Consejo Deliberante ese espacio del cual estamos hablando, donde se debe dar lugar a la discusión, al debate, a la exposición de temas de preocupación de la gente y a la búsqueda de las mejores soluciones en un contexto donde se generan normativas, las ordenanzas para poder justamente ordenar la sociedad. Y uno se imagina que en una ciudad con la esencia de pueblo, porque nosotros somos una ciudad, pero con la esencia pueblerina, como siempre les digo, a mí no me parece menospreciar una ciudad porque dice tiene esencia de pueblo, al contrario, habla de la calidez humana, habla del que todos nos conocemos, habla de esa idiosincrasia solidaria,
habla de esa característica de que cuando alguien necesita del otro siempre hay una mano extendida dispuesta a ayudar. Entonces, uno se imagina que en una ciudad con la esencia de pueblo que nos caracteriza a nosotros los hernandenses, porque así somos los hernandenses, y ya no importa si somos 10.000 o 20.000, no importa cuántos somos. En definitiva, acá un poco más, un poco menos, nos conocemos todos. Entonces, lo primero que uno piensa, lo que uno se imagina, es que debería darse por hecho que en la clase política, en quienes les toca gobernar y ser oposición cada uno desde los lugares y más allá de las obligaciones y responsabilidades que acá no vamos a decir que sean iguales, porque lógicamente que las obligaciones y responsabilidades son diferentes de acuerdo al que gobierne, de acuerdo al que le toca ser oposición, son diferentes de acuerdo al cargo que cada uno le toque por decisión de la gente, volviendo a esto que el soberano tiene la última palabra, que exista un nivel de conversación y de trabajo que permite una búsqueda de soluciones a los problemas que la ciudad pueda tener fundamentalmente a través del Consejo Deliberante, a través de reuniones con autoridades del Departamento Ejecutivo Municipal, sea el intendente, sean secretarios, sean directores, sean los que sean, que eso pase. Eso sería, me parece a mí, lo más natural y lo más sano. Lo más natural y lo más sano que pueda pasar. ¿Por qué? Porque somos una ciudad que si bien uno reconoce que está creciendo, pero dentro de todo tenemos esa característica que nos identifica y que nos conocemos todos. Es decir, acá me parece que estamos frente también a un problema de diálogo, me parece que estamos frente a un problema de no encontrar los espacios para poder conversar. No digo, no le echo la culpa ni a uno, ni le echo la culpa al otro. Y como dije al principio, antes de empezar a hablar, es simplemente darme esa posibilidad de pensar en voz alta. Porque soy periodista y realmente, si me voy a autocensurar, estamos en una sociedad que no es democracia, sino entonces digo, me quiero dar esa posibilidad de pensar con todos ustedes. Frente a todo lo que está pasando. Y es nuestra función como periodista ver los acontecimientos ubicados en tiempo y espacio, escuchar las inquietudes de la audiencia, buscar respuestas a lo que se están preguntando. Y es también nuestra tarea escuchar a todas las partes, siempre escuchar todas las partes, no seleccionar a quienes sí y a quienes no, para saber qué es lo que hay para decir y sobre todo para encontrar una solución, ¿sí? Buscar una solución. Saben que el rol del periodista tiene esa función, acompañar a buscar soluciones. Yo siempre digo, la gente no entiende cuál es el rol del periodista. Mucha gente sí, pero mucha otra gente no. Porque cuando dicen no, de las cosas buenas no hablan nada, cosa que puede pasar a nivel nacional, los programas nacionales que hacen análisis todos negativos de todo 100% negativo, a favor de uno, a favor de otro, ¿sí? Pero a nivel interior nos damos esa posibilidad de pasar los aspectos positivos, pero también de debatir y de hacernos preguntas sobre cuestiones que se entiende que hay que trabajar o de cosas que están pasando, simplemente cosas que están pasando. Darnos esa posibilidad de hablar de las cosas que están pasando. Y en ese preguntarnos, ¿cuántas veces el periodismo ayuda poniendo sus ojos en un determinado tema y ahí se resuelve una determinada cuestión? Para cerrar esto y no hacer tan largo, si no, mi mamá me va a llamar por teléfono y va a decir, muy largo, Silvina, aburrís. Para hacer el cierre de esto,
Y volviendo al tema principal de lo que hablábamos con Mariana, o el tema de los residuos sólidos urbanos, que lo venimos hablando en este tiempo, les quiero decir con una mano en el corazón. El principal tema que a mí me preocupa fue el tema judicial. Cada uno lo resolverá como con las pruebas que tenga, con los argumentos que tengan para presentar, eso sabrá cada uno. Acá como periodista a mí lo que me preocupa realmente es lo que se esté haciendo con el tema de los residuos, es el destino que se le está dando y obviamente abrir todo este abanico de posibilidades, que hay un montón de preguntas que justamente Mariana nos decía. Vamos a juntar las pilas, por un lado, respuesta que se debe, pregunta que se debe responder. ¿Qué vamos a hacer con las pilas? Separamos los papeles, ¿qué se hace con los papeles? Separamos los plásticos, ¿qué destinos le damos a los plásticos? ¿Estamos cobrando la sobretasa? Bueno, ¿cuándo empezamos a llevar esos benditos residuos sólidos urbanos? ¿Cuándo empezamos con el traslado? El problema es la gente de Río Tercero, habrá que llamar a la gente de Río Tercero. Ahora, la cuestión que creo que también habrá que ver cómo se resuelve esto, porque yo lo que pensaba ayer cuando escuchaba a Vera, que hablábamos por teléfono, el intendente de Tancacha, que es el presidente de la comunidad regional Tercero Arriba, ¿qué va a decir la empresa que ya está con este convenio firmado? El tema que podría llegar a postergar un poco esto, quizás sea la postura que asuma la empresa, que yo por lo menos la desconozco, si va a estar de acuerdo en que se pueda rescindir ese contrato para que puedan firmar un convenio con otra firma. No sé, desconozco qué posición tendrá la empresa, si está de acuerdo, si le parece bien, si le parece mal, si lo va a hacer de una o puede, no sé si puede buscar algún amparo, puede decir no estoy de acuerdo, cómo será ese aspecto legal, que eso podría llegar a demorar un poco más. Entonces, ahí, en buscar la solución y empezar a darle respuesta a esas preguntas que hemos presentado también aquí, en Tiempo X de Radio. Change of little person, still in love with you.